Ahí estamos. Bien, entonces, el trabajo práctico evaluatorio de la unidad 16, que la unidad 16 para medicina sería tejidos. La primera pregunta, que creo que a ustedes, las otras profes les deben haber machacado un poco la cabeza de leer, ¿sí?, toda la consigna y después ponerse a responder. Yo acá he ido seleccionando o marcando como partes importantes de la consigna, porque si recuerdan, habían muchas consignas que preguntaban cuál era la opción incorrecta, o todo era correcto excepto. Entonces, esto es como una cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de leer los enunciados y sobre todo en el examen. Buscar si lo que me están pidiendo es lo correcto, lo incorrecto, las excepciones. Entonces siempre hay mucha más información en la pregunta que uno es que lo que uno puede llegar a pensar de que hay información. Entonces es importante leerla bien. La primera pregunta les decía, con respecto al tejido óseo, marque la opción correcta. Entonces, la opción A decía, el periósteo está formado por tejido conectivo laxo. ¿Sí? Eso sería incorrecto porque es una vaina fibrosa y va a estar formado por hueso compacto, no tejido conectivo laxo, ¿sí? Sería tejido conectivo, pero óseo, no laxo. Lo que sí era correcto es que los conductos de Havers están revestidos por el endostio. ¿Sí? Los conductos de Havers eran los que llevaban la irrigación sanguínea a los huesos. Por si nos acordamos un poquito o no nos sonaba tanto, a eso hacía referencia. La opción C nos decía, entonces la B sí es correcta. La opción C nos decía que los osteocitos no se comunican entre sí. Los osteocitos van a ser células maduras del tejido óseo, ¿sí? Y sí se comunican entre sí, porque son células adyacentes, entonces sí tienen una comunicación mutua entre esas células. Y por último, entonces la C sería incorrecta, y la opción D que decía el osteocito, al igual que el osteoblasto, tienen como función la secreción de la matriz extracelular. En esta oración hay una parte correcta y una parte incorrecta. Entonces, como hay una parte incorrecta, la oración o la sentencia en sí se considera incorrecta. Entonces, los osteoblastos son células inmaduras que su principal función es la secreción de la matriz celular. Pero los osteocitos van a ser células maduras que su función va a ser el mantenimiento de la matriz celular. ¿Sí? Por eso sería incorrecto, porque el osteocito se encarga del mantenimiento, no de la secreción de la matriz celular, extracelular, perdón. ¿Dudas? No, ¿No? no, profe. La pregunta 2, un segundo, ahí estamos. La pregunta 2, acá era lo que yo les mencionaba, que nos pedía en algunos momentos preguntar o nos pedía algunas opciones incorrectas. Entonces nos decía, marcar la opción incorrecta respecto a las uniones celulares. Entonces, la opción A, las uniones estrechas no permiten el ingreso ni la salida de sustancias, correcta. La unión comunicantes o hendiduras permite la comunicación de dos células adyacentes mediante una estructura denominada desmostubos. Es correcta una parte, otra parte no es correcta, ¿sí? Hasta la comunicación de dos células adyacentes, hasta ahí es correcto. Lo que es incorrecto es que las estructuras que se unen entre sí o que permite este pasaje no se denomina desmostubos porque son canales. Ahí estaría como la trampita o lo que era incorrecto de esa oración. La opción C era los hemidesmosomas anclan epitelios a la matriz extracelular. Eso era correcto porque era desde la membrana celular de la célula con la matriz extracelular. Por eso denominamos hemidesmosomas, porque no llegaba a ser una unión celular propiamente dicha, porque no era entre dos células, sino que entre la matriz extracelular y la membrana celular. La opción D, los desmosomas tienen como función reforzar tejidos sometidos a tensión mecánica. Eso también era correcto. Por ejemplo, podíamos encontrar este tipo de uniones de células, las podíamos encontrar en los músculos, en los tejidos de la piel, que eran aquellos tejidos que soportaban una mayor cantidad de resistencia. Entonces,
las células tenían que estar bien unidas para evitar que cuando yo las presione se separen. Vamos a la pregunta 3. Si hay duda, me paran y volvemos. En la pregunta 3 teníamos que dice seleccione las asociaciones incorrectas, es decir, nos daban un tipo de glándula y teníamos que, o un tipo de tejido epitelial, y teníamos que decir qué tipo de tejido era, teniendo en cuenta la forma de la célula, ¿sí? Y si la cantidad de número de capas. Entonces, las glándulas gástricas, es correcto decir que son células de epitelio con forma cilíndrica sus células y de número de capas simple, es decir, que tiene una sola capa. Las glándulas salivales, también epitelio cúbico, acá es diferente la forma de célula, pero es simple. Hasta ahí estaría perfecto, las dos opciones son correctas. En los túbulos renales, esta era la incorrecta, porque en vez de tener epitelio cúbico, iba a tener epitelio cúbico estratificado. Los túbulos renales tienen epitelio cúbico simple. Estratificado era cuando teníamos más de 2 capas, y en este caso en los tubos renales tenemos una sola capa, por lo tanto era simple. Y la opción D, que decía el revestimiento del intestino delgado, epitelio cilíndrico simple, es correcto. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Continuamos entonces. ¿Algo de todo esto recuerdan o es chino básico? Algo. Suena. No, sí, algo sí. Sí, Algo resuena ahí en el fondo. Yo la pregunta anterior no me acordaba, pero deduje que los túbulos, algo me acordaba que había pasaje de cosas y dije, no puede tener muchas capas. Bien, Entonces, perfecto. Quizás no nos acordamos puntualmente los ejemplos de cada uno, porque eso eran ejemplos, pero está bueno eso que hayan podido hacer esa asociación, que hayas podido hacer. Que eso muchas veces, el estudiarlo tanto, o el trabajarlo, o verlo de diferentes maneras, nos permite ir haciendo esas asociaciones en nuestras neuronas, por así decirlo, que nos van trabajando en conjunto. Así que eso está muy bien. La pregunta 4 nos dice, con respecto al músculo liso, marque la opción correcta, ¿sí? Entonces tenemos, la opción A dice, se caracteriza por el orden en la distribución de las miofibrillas de actina y miosina en forma de bandas o estrías. Eso es incorrecto, ¿sí? Porque acá el mismo le está diciendo que va a formar bandas y estrías, entonces es una característica del músculo estriado, no del músculo liso. Músculo liso era aquel músculo que nosotros veíamos justamente liso, por eso es el nombre, y estriado porque los primeros cortes al microscopio se podían distinguir eso, que uno era liso y que en el otro se podían ver bandas. Entonces era incorrecto. La opción B es un músculo involuntario, aunque a veces puede ser voluntario, es incorrecto, es 100% involuntario el músculo liso. La C decía, la contracción de este tipo de músculos es helicoidal, eso es correcto. Y por último, la D decía que sus fibras son binucleadas, es decir, que sus fibras tenían 2 núcleos. Eso era incorrecto porque en el músculo liso son mononucleadas, es decir, tienen un solo núcleo, y para compararlo, en el estriado eran multinucleadas, ¿sí? Por eso entonces A, B y D eran incorrectas. Bien. La pregunta 5 ya nos vamos al tejido nervioso, y que decía lo siguiente. Sobre las partes de una neurona, todo es correcto excepto. Es decir, yo tengo que buscar lo que es incorrecto. ¿Qué es lo que yo a veces les recomiendo cuando tienen estas preguntas donde tienen que buscar lo incorrecto? Yo acá leo la pregunta, dice de una neurona. Entonces, ¿qué es lo que yo generalmente recomiendo? Es que ustedes intenten, antes de empezar a leer las opciones, de pensar todas las características que tiene la neurona, o algunas características principales que tiene la neurona. Porque muchas veces nosotros leemos la pregunta y ahí nomás leemos las opciones, y las mismas opciones nos hacen dudar de lo que sabíamos. Entonces a veces está bueno
tomarse un segundo, organizar las ideas que tenemos sobre ese tema y luego leer las opciones. Entonces, nos decía todo es correcto excepto sobre la neurona. Dentro del cuerpo celular se encuentra el núcleo de la neurona, eso es correcto. Los nodos de Ranvier son los espacios del axón que no presentan mielina, también es correcto. La C dice las dendritas son las encargadas de recibir los estímulos de las neuronas comunicantes, que eso también es correcto. Y por último nos dice, las células de Schwann son las encargadas de producir la mielina. Sí, hasta ahí es correcto. ¿Sí? Las células de Schwann van a producir mielina. Pero ¿dónde está el error? Que nos dice que va a producir mielina para el sistema nervioso central. En cambio, las células de Schwann van a generar mielina para el sistema nervioso periférico. Por eso era incorrecta esa opción. ¿Seguimos? ¿O hay alguna consulta? Creo que no. Bien, seguimos entonces. Recuerden que, bueno, todo esto que les sirve por lo menos un poquito de repaso para el examen de la semana que viene. La pregunta 6. Con respecto al epitelio glandular, ¿sí? El tejido epitelial, teníamos una que recubría y otra parte que era glandular. En este caso, con respecto a lo glandular. Marque la opción incorrecta. Entonces, A, puede clasificarse en unicelulares y pluricelulares. Eso es correcto. Teníamos algunas que solamente eran unicelulares, como por ejemplo algunas glándulas de calcio, y pluricelulares, la mayoría de las glándulas, como por ejemplo la tiroide, el páncreas, las mamarias, las sebáceas, tenemos muchas. Entonces eso es correcto. La B, existen 3 tipos de glándulas, merócrinas, apócrinas y holócrinas. Es con respecto a elementos que secretaban. Las merócrinas eran aquellas que secretaban solamente sustancias o fluidos de las células. Las apócrinas secretaban sustancias más segmentos de células, y las holócrinas liberaban, además de las sustancias, células muertas o dañadas completamente. O sea, ahí estaban esas 3 características que son correctas. La C dice, un ejemplo de glándula merócrina es la glándula mamaria, ¿sí? Eso es incorrecto. La glándula mamaria es apócrina, ¿sí? No sería glándula merócrina. Ahí estaría el error o la parte incorrecta. Y la D, un ejemplo de glándula holócrina es la glándula sebácea. Eso es correcto. Seguimos. La pregunta 7 dice, marque lo incorrecto respecto de las uniones estrechas en el tejido epitelial. ¿Sí? Dentro de las uniones celulares teníamos uniones estrechas. Las uniones estrechas eran aquellas que nos servían como impermeables, ¿sí? Para evitar que se filtraran ciertas cantidades o los fluidos internos de las células. Entonces nos pide lo incorrecto. Se encuentran en epitelios como vejiga, riñón e intestino. Eso es correcto porque son órganos en el cual tienen fluido, y ese fluido tenemos que evitar que se pierda o se mezcle con otro. La B, tienen proteínas formadoras de canales. Eso es incorrecto porque esta corresponde a las uniones comunicantes. C, forman un cierre hermético continuo alrededor de cada célula. Correcto. Y se denominan también zónulas ocludens. Eso también sería correcto con respecto a las uniones estrechas. ¿Seguimos? Bien, creería que sí. Cualquier cosa, volvemos. La pregunta 8 nos dice, ¿qué es correcto del epitelio pseudoestratificado? Si dentro del epitelio teníamos epitelios simples que estaban formados por una sola capa, pseudoestratificados por más de 2 capas. ¿Qué es correcto? Nos pide. Entonces, el más característico es el pseudoestratificado ciliado de las tráqueas y las vías aéreas superiores. Eso es incorrecto. Después nos pide
todas las células se apoyan sobre la membrana basal. También eso es incorrecto, porque al estar estratificado o pseudoestratificado, no todas las células apoyaban en la base. Los núcleos se encuentran en distinto nivel. Eso es falso, pues están todos en el mismo nivel. Perdón, nos está pidiendo lo correcto. Perdón, vuelvo para atrás. Creí que no estaba, me perdí en pseudoestratificado. Perdón, volvemos para atrás. La pregunta 8, que es lo que siempre les digo, leamos bien y es lo que no hice. 8 dice, ¿qué es correcto del epitelio pseudoestratificado? Entonces, es característico de tráqueas y las vías aéreas superiores, eso es correcto, ¿sí? Porque al ser pseudoestratificado era simple, pero era desorganizado. Entonces, al ser simple y ciliado, nos iba a permitir el intercambio y el pasaje, ¿sí?, de sustancia, puntualmente en este caso, el aire. Entonces, esa sería correcta. Todas sus células apoyan sobre la membrana basal, eso es correcto. Como es un epitelio, todo el epitelio se va a apoyar en la membrana basal y como es simple, están todas apoyadas, lo que va a estar en distintos niveles no va a ser la membrana celular, sino que van a ser sus núcleos. Por lo tanto, la C sería correcto, los núcleos se encuentran en distintos niveles. Todo esto es correcto. ¿Por qué sería todo correcto? Vuelvo a explicar, el pseudoestratificado sería una especie de simple, con una sola capa, nada más que está desorganizado, por eso llamamos pseudo, como que es un intento de estratificado, pero no llega a tener el nivel de estratificado, porque no llega a formar, propiamente dicho, más de 2 capas. ¿Se entendió? Porque hice un poquito de lío. Sí, profe. ¿Sí? Bien. La pregunta 9 dice, con respecto al tejido conectivo, todo lo siguiente es correcto excepto. La principal función del tejido conectivo es la unión de otros tejidos, eso es correcto. Por ejemplo, permite el apoyo y la unión del tejido epitelial, protege a los órganos y les da soporte a sus estructuras, también es correcto. Consta de células muy separadas entre sí inversas en una abundante matriz extracelular, también es correcto, porque característico del tejido conectivo es que tiene una gran matriz celular, y la matriz celular del tejido conectivo es similar en todos los tipos de dicho tejido. Eso sería incorrecto, porque dependiendo de qué tipo de tejido conectivo estamos hablando, va a tener mayor proporción de una cosa u otra. Por ejemplo, los huesos, los cartílagos y los tendones van a tener altos porcentajes de colágeno, porque el colágeno le va a dar resistencia a los huesos. Después, los vasos sanguíneos van a tener mayor cantidad de fibras elásticas, porque necesitamos que los vasos sanguíneos se dilaten o vuelvan a su tamaño dependiendo del flujo sanguíneo. Y esto es lo que permite que se transmita o se conduzca la sangre desde el corazón a cualquier parte del cuerpo. Vamos a la pregunta 10. Cuando un epitelio posee cilias en su zona apical, es decir, en su zona superior, decimos que su principal función es, marque la opción correcta. La opción correcta sería de conducción, porque las cilias se van moviendo y ese movimiento de cilias permite, como estamos en un medio acuático con fluidos, permite la conducción o el movimiento. Puede ser, por ejemplo, en las tráqueas, que permite el movimiento del aire, o si nosotros pensamos en las trompas de falopio, el movimiento de las trompas de falopio hace que el ovocito salga del ovario y se dirija hacia las trompas de falopio, esperando el espermatozoide para poder reproducirse, unirse. Entonces, no es de sostén, porque no es para fijar. La absorción tampoco se produce en los cilios, sino que se puede producir en las microvellosidades, y secreción tampoco, porque no es función de los cilios, sino los cilios hay un movimiento en los cilios y eso genera la conducción de alguna sustancia, tanto gaseosa como líquida o algún fluido. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, bien. La pregunta 11 dice, un segundo que no puedo ver bien, bien. Las siguientes son afirmaciones referidas a la integración de las distintas estructuras que componen el músculo esquelético.
marque la opción incorrecta. Entonces, la opción A dice, el músculo esquelético se compone de células musculares individuales que son células cilíndricas, frecuentemente de muchos centímetros de longitud con numerosos núcleos. Correcto, ¿sí? Esa gran cantidad de núcleos es lo que también le da como una forma de estriada al músculo. B. Cada fibra muscular está constituida por muchas subunidades cilíndricas, las microfibrillas, que contienen proteínas contráctiles y van de un extremo de la célula al otro. Eso también es correcto y lo que nos permite contraer en los músculos esqueléticos, que serían músculos voluntarios. La C dice, la miofibrilla está dividida en segmentos. Los sarcómeros, construidas por filamentos gruesos y delgados y delimitadas por líneas Z. ¿Sí? Estas son visualmente cómo se vería ese músculo esquelético estriado, y es lo que nosotros vemos justamente en el microscopio, la forma. Y esta forma de Z es las proteínas cómo se van uniendo entre sí y permite la elasticidad de los músculos. Y el D tiene una parte correcta y una parte incorrecta. Dice, el sarcómero se compone de filamentos gruesos y finos, que están formados por dos proteínas globulares, la miosina y la actina, respectivamente. ¿Qué es correcto? Que tienen filamentos gruesos y finos, y que los finos están formados por proteínas globulares como la actina. Lo incorrecto es que los gruesos, ¿sí?, están formados por miosina, eso es correcto, pero la miosina no es una proteína globular, sino que es una proteína fibrosa. Entonces ahí estaría lo incorrecto de esa oración. La pregunta 12. Esta era como un poquito extensa la pregunta, entonces por eso como que la dividí en varias partes. Dice 12. Los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función determinada. En los animales existen 4 tipos de tejidos principales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y cada uno de ellos presentan clasificaciones de acuerdo a su estructura y su función. Pero sin duda, el que presenta más diversidad es el tejido conectivo. O sea, todo esto fue toda una introducción, pero ahora tengo que centrar mi cabeza en tejido conectivo. Marque cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto del tejido conectivo propiamente dicho. ¿Sí? Nosotros teníamos dentro del tejido conectivo propiamente dicho, teníamos el laxo, denso regular y denso irregular. Entonces, entre esas 3 tengo que leer y analizar estas opciones. A. El tejido conectivo laxo se lo encuentra debajo de los tejidos epiteliales que revisten órganos como el epitelio del intestino. Correcto. El tejido conectivo laxo se lleva a cabo la respuesta inflamatoria y se depositan nutrientes para su absorción. Correcto. C. El tejido conectivo denso regular se caracteriza por múltiples fibras de elestinas ordenadas en forma paralela. De esa forma aumenta la resistencia de tracción del tejido. Eso es incorrecto. Lo que vas en realidad, en vez de tener fibras de elastina, van a tener fibras de colágeno. ¿Sí? Eso sería la parte que sería incorrecto. Y la D, que es correcta, dice, el tejido conectivo denso y regular está formado por fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria y es uno de los componentes de la dermis. ¿Sí? Entonces ahí están las dos. Lo que estaría mal de la opción C está arreglado en la opción D. ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. La pregunta 13 dice, marque la opción correcta sobre el tejido cartilaginoso. A. Se encuentra en el feto y forma los primeros huesos. Eso es correcto. Lo vamos a encontrar en el feto, ¿sí?, que va a formar los primeros huesos, en las articulaciones, ¿sí?, en todas nuestras articulaciones, en la nariz, son los lugares donde vamos a encontrar principalmente el cartílago. B dice, contiene condrocitos que secretan una matriz extracelular muy especializada, sólida, firme y muy poca elástica. ¿Qué es incorrecto? La última parte, muy poca elástica. Eso es incorrecto, porque es muy elástico. ¿Sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, los cartílagos de nuestra nariz,
es muy elástico, no es que yo lo toco y se quiebre o es duro. Entonces, todo esto sería, todas estas dos primeras renglones, está correcto. Lo que es incorrecto es esto. Es vascular e inervado, eso es incorrecto. Generalmente son avasculares, es decir, no están irrigados. Y la D decía, la matriz es rica en proteoglucano, condroitin, fosfato. Es falso porque no es fosfato, sino que es de sulfato. Por eso la correcta solamente era la A. Y la última. Tenemos marcar la asociación correcta teniendo en cuenta el tipo de músculo y el tipo de contracción muscular. El músculo liso va a tener una contracción involuntaria, pero va a ser prolongada y lenta. ¿Sí? Esto es lo que estaría mal en el músculo liso, que dice que es rápido. Su contracción es lenta. En el músculo cardíaco, lo que podemos encontrar principalmente como erróneo, es que dice que es voluntario. ¿Sí? El músculo cardíaco se contrae involuntariamente, ¿sí? No es voluntario. Entonces esa también sería incorrecta. El músculo esquelético tiene una contracción rápida, de corta duración y voluntario, eso es totalmente correcto. Y el músculo líseo nos dice que es el helicoidal, corta duración e involuntario. Eso sería incorrecto porque no es el helicoidal, perdón, no tiene una corta duración, sino que es prolongada. El helicoidal y involuntario está correcto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, eso sería todo el TPE. Sé que, no sé si cuando lo rindieron fue un poquito más complejo, o ahora que tienen un poquito más la mente más tranquila, pueden ver qué opciones habían puesto o qué no. Entonces, hasta acá sería la corrección del trabajo práctico evaluatorio, perdón, de la unidad 16. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar la unidad 17, que es la del sistema osteoartromuscular, y a esta unidad la vamos a ir trabajando